Eh, esta tarde tenemos a un invitado que hace mucho tiempo queríamos tener, pero no coincidíamos, ¿verdad? No nos poníamos de acuerdo en el horario y, y bueno, pero al fin lo logramos. Tenemos con nosotros al ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, que nos va a hablar sobre la independencia judicial. Bienvenido, Sidney, a esta transmisión especial de Voz de Washington Media. Muchas gracias, Daniel. Qué gusto estar contigo. Y de veras que habíamos intentado varias veces y por fin se pudo. Me da un gusto estar aquí en este espacio. Gracias. Y bueno, a quienes se van conectando, por favor, compartan esta transmisión porque queremos aprovechar, ¿verdad?, esta primera oportunidad y ojalá que hayan más que nos eduque, que nos ilustre, que nos oriente, que nos haga entender, pues, aspectos de legalidad del sistema político, aspectos del Estado de Derecho que parecieran temas etéreos para mucha gente, pero que impactan en la vida diaria del salvadoreño. Comencemos por, aunque ya es una figura pública, pero por conocer quién es Sidney Blanco. Bueno, muchas gracias, Daniel, por permitirme hablar un poco sobre qué he hecho en mi vida. Mira, yo he sido esencialmente patriótico salvadoreño. He querido vivir siempre en El Salvador. Ahí vivo, a pesar de haber tenido oportunidades, como muchos, de haber encontrado otros derroteros en otros países. En realidad, tengo un gran amor al país y decidí vivir en él. Estudié allá en la Escuela de Leyes en San Salvador y luego entré a trabajar a la Fiscalía. Formé parte de una unidad de derechos humanos de la Fiscalía a finales de los 80, durante el conflicto armado. Formé parte de una unidad élite que habían creado recientemente en la Fiscalía para investigar los crímenes más graves cometidos tanto por la guerrilla como también por el ejército. Así fue como comencé a conocer del caso de los jesuitas, de la masacre de los jesuitas, que fue atribuida a unos militares. En ese momento recuerdo que Arena, el partido Arena, cuestionaba mucho mi participación, acusándome de que yo era un guerrillero, que andaba en marchas, manifestaciones, quemando llantas, que eran los calificativos que recuerdo que me atribuían la gente del partido Arena, y yo en realidad era un joven de 28 años, recién graduado, con muchas ilusiones, con mucha creencia y confianza en el derecho, que es el mecanismo para resolver los problemas. Me involucré en este caso de los jesuitas, del asesinato de los 6 jesuitas en la universidad, en la UCA, y 2 colaboradoras, en el 89, noviembre del 89. Participé en el juicio, acusé a los militares y el resultado fue la condena de los militares de más alto rango en ese momento. Y después, por razones de seguridad, tuve que salir del país. Fui a estudiar a España un tiempo, 3 años. Luego estuve de profesor invitado en el Boston College, aquí en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts. Y siempre con el afán de vivir en El Salvador, me fui a El Salvador. Y entré a la judicatura como juez del área criminal en 1996 y comencé a dar clases también en la UCA de Derecho Penal en 1996. Desde entonces formé parte de la carrera judicial como miembro de la judicatura hasta el 2021. Estuve formando parte de la Corte Suprema de Justicia como magistrado de la Sala de lo Constitucional. Creo que es importante hacer este recorrido, primero porque recuerdo que en los tiempos que yo acusé a los militares y posteriormente también cuando daba algunas opiniones, quienes gobernaban el país, que era el partido de derecha, me cuestionaba mi participación acusándome de izquierdista. Y luego cuando entró el gobierno de izquierda, en 2009, fue cuando yo asumí el cargo de magistrado de la Sala de lo Constitucional, y en ese momento el partido FMLN me acusaba
de ser de Arena. Entonces, digo esto porque yo no he tenido identidad o afiliación con ninguno de los dos partidos. Me ha gustado mucho la judicatura, porque sé que el ejercicio de la judicatura es muy importante para las personas, para defender los derechos de las personas, para proteger los derechos humanos, y creo que es uno de los poderes principales del Estado que han estado un poco olvidados. Entonces yo he sido un poco abanderado de este principio de la independencia judicial. En el año 2000 fundé un foro de jueces democráticos e independientes porque creí que era importante asociarnos los jueces para defender la independencia. La defensa de la independencia no es defender una ideología política partidaria. La defensa de la independencia es como poner en evidencia de que más allá de los órganos políticos hay un órgano también encargado de administrar la justicia y de proteger los derechos. Ese ha sido un poco mi recorrido: 25 años en la carrera judicial, 5 años como fiscal y 20 y pico de años como profesor de Derecho Penal y de Derecho Procesal Constitucional. Hay dos cosas que quisiera traer a cuenta en este momento antes de entrar a lo de la independencia judicial. Hay un video que se ha viralizado de Sidney Blanco exponiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de la independencia judicial en El Salvador, que es el tema que nos ocupa este día. Y también hay un reporte del Departamento de Estado donde en la letra C, página 10, habla de que se niega un juicio justo y hace mención a los ataques al órgano judicial, a la independencia judicial, y de cómo hubo un golpe contra la sala de lo constitucional que lo siguió a la sala de ustedes, ¿verdad? De los Cuatro Magníficos, como les llamábamos cariñosamente. Y a diferencia de los ataques que ustedes recibieron en aquel momento, quienes lo hicieron, el FMLN, Arena, los partidos que votaron por querer amarrar a la sala, y que fueron varios ataques, pero retrocedieron. En cambio, en este momento nos encontramos frente a una sala que fue destituida ilegalmente, pero no han, el gobierno, el régimen, como le querramos llamar, no ha dado marcha atrás a esa destitución. Y bueno, en el reporte del Departamento de Estado lo dejan claro y habla también de la destitución de los 300 jueces, o más o menos 300 porque fueron, ¿verdad? Pero el punto es, ¿existe en El Salvador independencia judicial? Mira, la independencia judicial ha sido un desafío permanente desde hace muchas décadas en el país. En la década de la guerra, de los 80, realmente el papel del Poder Judicial estaba invisibilizado, porque la guerra no permitió potenciar la independencia. Y la independencia judicial fue una de las banderas que retomó el gobierno y la guerrilla en aquel entonces. Uno de los puntos esenciales en los acuerdos de paz era justamente fortalecer el sistema judicial, y dentro de ello, entre otras cosas, la independencia judicial. Tanto la guerrilla como el gobierno estaban de acuerdo con que era importante fortalecer la independencia judicial. Porque la independencia judicial, que hasta hoy todavía no se comprende dentro de la sociedad para qué sirve, ni qué es, y si es importante. Ha habido recientemente encuestas sobre preguntarle a la gente si sabe qué es independencia judicial y si cree que es importante, y la gente no considera que esto sea importante. Y yo creo que solo sienten la importancia de la independencia cuando viven en carne propia unas privaciones injustas, unas restricciones de derechos injustos a inocentes. Solo hasta entonces se piensa que la independencia puede ser importante. Entonces, durante el conflicto armado, la independencia judicial estuvo prácticamente anulada. Luego, con los acuerdos de paz,
se tomaron algunos parámetros para fortalecer la independencia. Y es que quizás debí comenzar explicando que la independencia es la capacidad que puede tener uno de los órganos fundamentales de gobierno de resolver los conflictos de manera neutral, imparcial, sin influencias de ningún partido, de ningún poder económico, de sindicatos, de medios de comunicación. Los jueces están obligados a resolver los asuntos de manera independiente con el único límite de la Constitución y las leyes. El Departamento de Estado, por cierto, de los Estados Unidos, año con año, desde hace mucho tiempo, en la década de los 90, en los 2000, siempre ha señalado a El Salvador como un país que no tiene independencia judicial. Y es que en realidad la independencia judicial ha sido un desafío inalcanzable hasta este momento. Pero tengo que decir que se han dado algunos pasos orientados a fortalecer la independencia. Pero han habido grandes retrocesos también. En mi época como magistrado de la Sala de lo Constitucional, pusimos mucho énfasis en la necesidad de defender la independencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de defensa de la independencia, estamos hablando de defensa del pueblo frente al poder. Estamos hablando de defensa de los derechos de los ciudadanos, el derecho a un juicio justo, el derecho de propiedad, la protección al derecho a la libertad, la protección al derecho a la salud, a la educación. Todo esto está vinculado. La independencia es un aspecto transversal que está presente en cada uno de los derechos fundamentales. Los jueces no llegan al cargo a través de votos populares. Y a veces el juez en El Salvador, en Estados Unidos, en Europa, tiene que tomar decisiones conforme a la Constitución que son del desagrado de mucha gente. Y el juez tiene que enfrentarse a eso. Los jueces no resuelven con base a la popularidad. El juez no anda buscando votos ni identificándose con partidos políticos. El juez se identifica con la Constitución y con el respeto de los derechos. Entonces, la independencia judicial, Daniel, en realidad ha sido un desafío difícil de alcanzar. Se han dado pasos importantes, pero hoy estamos viendo un ataque durísimo en contra de la independencia judicial porque ha habido apoderamiento de este poder del Estado, apoderamiento de los poderes políticos que se han apropiado del poder judicial. Y el poder judicial, los jueces están prácticamente intimidados, cooptados por las presiones de los poderes políticos, legislativo y ejecutivo. Yo nunca había visto una degradación y una destrucción tan bárbara hacia uno de los órganos del Estado como estoy viendo ahora, en donde los jueces, lo digo porque sé, porque conozco, porque he estado involucrado en este tema toda mi vida profesional, no he visto antes otra época en donde los jueces se hayan sentido tan atemorizados, tan amenazados, tan en riesgo su propia libertad como ahora. Hay una especie de cooptación, de apoderamiento, de secuestro de uno de los órganos fundamentales de gobierno por parte de los órganos políticos. Tenemos a 5 magistrados que siguieron después de la sala de ustedes, ¿verdad? Que hizo historia y que le dio realmente al ciudadano la garantía de un órgano independiente, de una sala independiente que se opuso al poder en muchos de los casos y que generó grandes cambios en el sistema político, ¿verdad? Quizás los más grandes después de los acuerdos de paz fueron los que se lograron en la sala de lo constitucional, pues de los 4 magníficos, como decíamos, ¿verdad? Pero tenemos ahora a una sala cuestionada de ilegítima que no solamente se ve pasiva frente a los habeas corpus y otros recursos presentados
por las arbitrariedades que están cometiendo, sino que también avala una reelección ilegal. ¿Qué podemos decir de ese panorama? Por ejemplo, ¿qué podemos decir de la sala que siguió después de la de ustedes? Que aparentemente pues eran técnicos, conocedores de la materia, y fueron sustituidos por abogados que lo sacaron de la manga, ¿verdad? De repente, en el 1 de mayo de 2021. Sí, mira, la Constitución, que es la que nos debe de regir, porque obviamente yo soy respetuoso de la Constitución, y para quienes la Constitución no vale nada, pueden pensar como quieran. Pero yo quiero expresar mi opinión basado en la Constitución. La Constitución establece cuál es el mecanismo para poder quitar jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y la única manera que pueden quitar jueces de la Corte Suprema de Justicia es a través de la atribución de un delito. Es la única manera. No tenemos un mecanismo distinto. El juicio político que se conocería en otras instancias, en otros países, es el antejuicio que tenemos nosotros. Y el antejuicio, para quitar funcionarios de alto nivel, entre ellos magistrados de la Corte Suprema, debe de seguirse un procedimiento en el que se respeten todos los derechos y las garantías de cualquier persona. Derecho de audiencia, derecho a defenderse, derecho a aportar pruebas. Este es el debido proceso que regula nuestra Constitución. Y estos magistrados fueron separados el 1 de mayo de 2021 de manera fulminante en la primera sesión de la Asamblea Legislativa, sin ninguna atribución de ningún delito, sin permitirle el derecho a la defensa, ni concederles el derecho de audiencia. Fueron literalmente expulsados del ordenamiento. Quiero decirte que en la región latinoamericana han existido otras experiencias similares de presidentes que se han agrandado con el poder y los ha llevado a tomar decisiones contrarias a sus propias constituciones. De manera que lo que ocurrió en El Salvador en el 2021 por una asamblea legislativa no es ni primera y quizás ni última vez que va a ocurrir en América Latina. Podemos recordar algunas experiencias: Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador. Actuaron exactamente igual que actuó el Partido de Nuevas Ideas el 2021. Esto es un camino ya recorrido por otros presidentes y otras asambleas legislativas. Y en todos estos ejemplos que he dicho, en todos, literalmente en todos los casos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha tenido que condenar a los estados por haber actuado de manera contraria a los tratados internacionales, porque no se pueden remover jueces de la Corte Suprema y de ninguna instancia sin una causa específica y sin permitirle el derecho a la defensa. Entonces, el 1 de mayo de 2021, de manera sorpresiva, es como que aquí, en Estados Unidos, llegara el Congreso o el Senado y el día que tome posesión destituya a la Corte Suprema de Justicia en pleno. Esto sería impensable. Y que los destituya sin darles audiencia ni permitirles defenderse y además sin decirles por qué. Un paréntesis, Sí. y eso sería inicialmente un exabrupto, si queremos decirlo, de parte del Ejecutivo ordenando a sus diputados, o sería parte de un plan fríamente calculado. Claro, esto no salió de sorpresa el 1 de mayo. Esto me parece que pudo ser la materialización de un plan preconcebido en el que también iban a participar algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esto para ellos, para ese grupo, no fue ninguna sorpresa. Este era el plan. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque inmediatamente nombraron otros jueces
otros jueces, que no sé si darles la calidad de jueces, porque la Constitución establece que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia es necesario hacer un proceso previo que implica participar en unas elecciones, ser propuesto por una asociación de abogados y ser finalmente propuesto por el Consejo Nacional de la Judicatura. Y luego entran en debate. Son procesos que duran casi un año para llegar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia. Y estos abogados que ahora ocupan los cargos de los despachos de la Sala de lo Constitucional fueron electos en cuestión de 15 minutos, que no se sabía en principio de dónde habían salido, no se sometieron a concurso de ninguna naturaleza. Imaginémonos en los Estados Unidos que de la nada aparezcan sentados en las sillas de los jueces de la Corte Suprema personas que no han seguido los procedimientos. Es una cosa brutal. Imponer mediante la fuerza, con la fuerza pública, a unos magistrados. Es decir, ser acompañados por la policía y por las Fuerzas Armadas para ocupar los despachos, y la policía y las Fuerzas Armadas para impedirles a los legítimos acceder a sus despachos. Es una manera de proceder un poco a lo salvaje, ¿no? De destituir e imponer unos jueces que tenemos que poner jueces entre comillas, porque no son jueces nombrados de acuerdo a la Constitución. Y a partir de allí, la fuerza moral que puedan tener sus decisiones quedan en entredicho. En realidad, estos pseudo magistrados de la Sala de lo Constitucional no tienen una solvencia moral para ostentar estos cargos. Y bueno, lo hemos visto también con su papel, como por los hechos los vamos a conocer, ¿no? No han resuelto las violaciones a los derechos de las personas a través de los habeas corpus, que se han presentado muchas demandas de habeas corpus de personas que reclaman ser inocentes y haber sido detenidos, y la Sala obviamente no va a contradecir a la Asamblea Legislativa ni va a contradecir al Ejecutivo. Por otro lado, también les ha hecho el favor a emitir una pseudo resolución que habilita una reelección. Todo esto está opacado por la legitimidad que deben de tener los fallos judiciales, porque tienen un problema de origen, y es que los magistrados, repito, han sido impuestos de una manera que no responde a los procesos que contempla la Constitución. Hay un planteamiento que escuchaba yo en una entrevista de un abogado, y decía de que él decía, abogados usurpadores de la Sala de lo Constitucional no han emitido ninguna resolución de algún tema de esos contundentes que sacudan a la sociedad salvadoreña, ni en favor ni en contra. Inclusive, pues dentro de este régimen de excepción, parece que no se quieren meter a resolver los habeas corpus. ¿Será que hay temor? Bueno, esto es más especulativo, ¿verdad? Pero, o será que realmente hay, no sé, no quisiera entrar a la cuestión de la conducta, pero cuando se destituye a la Sala fue para enviar un mensaje al resto del órgano judicial, ¿verdad? De hecho, la primera reunión de Corte Plena a la que ellos asistieron, ningún magistrado se opuso. Y a mí me llamó la atención eso, ¿verdad? Todos pareciera que los recibieron y les dieron la legitimidad en esa primera reunión. Luego viene la destitución de los jueces, ¿verdad?, que cumplían 60 años y no sé qué más en el decreto. Y ahorita, pues, yo he hablado con algunos amigos jueces y hay temor. Hay temor de que los pueden destituir, que los pueden trasladar, que les pueden armar un caso, pero también de parte de los magistrados parece que, de estos señores, ¿verdad?, no sé si es propio decir magistrados, hay temor de emitir resoluciones delicadas.
bueno, en ese contexto, pues, ¿cómo vemos el trabajo del órgano judicial? ¿Cómo vemos el control difuso de la constitucionalidad a la que hacía referencia en su ponencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y mira, creo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador no tienen libertad para tomar decisiones. Supongo que tienen que consultar si pueden tomar decisiones en determinado sentido. O sea, es la peor cara de la independencia judicial. Es tener que consultar no a la Constitución, ni a la jurisprudencia, ni a los tratados internacionales, sino consultar, no sé, al poder político sobre el sentido. Y eso es totalmente lo contrario a este principio constitucional. Y yo creo que eso se reproduce con el resto de miembros de la judicatura. El resto de miembros de la judicatura está atemorizada y vemos ejemplos. Quiero decir algunos. Recuerdo un juez que por opinar libremente lo trasladaron de San Salvador a Zacatecoluca. A otro juez, por haber dictado una sentencia que no le gustó al poder político, lo trasladaron de San Salvador a Hilo Vasco. A otra jueza, por haber fijado unas medidas distintas a la detención provisional a favor de un funcionario de gobiernos anteriores, lo trasladaron de San Salvador a otro lugar. A otra jueza que rechazó una demanda por difamación que presentó una diputada de Nuevas Ideas, la trasladaron de San Salvador a un pueblo. Lo que quiero decir es que hay muchos ejemplos de jueces que han intentado ser independientes, tomar decisiones de manera independiente, y lo que encuentran son sanciones de parte de la propia Corte Suprema de Justicia, que está siendo cómplice de las arbitrariedades y de la imposición por parte de los órganos políticos. Esto, yo no conozco experiencias de países que hayan sido exitosos porque han anulado los sistemas judiciales. Estados Unidos se caracteriza porque los ciudadanos dicen: vamos a acudir a un juez, porque el juez es el que va a reconocer nuestros derechos y va a decir la verdad. O vamos a ir a un juez para ver si el juez decide si es culpable o no es culpable. Vamos a ir a un juez para ver si la multa que me ha impuesto este policía es correcta o no es correcta. Pues eso no existe en El Salvador, porque la judicatura está apoderada por los órganos políticos. No hay independencia judicial y los jueces actúan bajo un temor, porque está amenazada la libertad, está amenazada el derecho a vivir en el país. Y entonces los jueces han preferido responder a las directrices que emanan de los órganos políticos y no responder a los criterios que emanan de la propia Constitución. ¿Y las asociaciones de jueces, qué pasó con ellas? Porque eran bien activas y presentaban propuestas. Incluso entiendo que en el proceso de selección de jueces, de magistrados, ellos tienen una cuota, pero no dicen nada. Están anulados, Daniel. Las asociaciones de jueces y de abogados también están en un silencio total porque quieren vivir en libertad, porque no quieren ser perturbados en su familia o porque no quieren verse envueltos en procesos. Estamos frente a un poder judicial atemorizado, amenazado. Me consta de jueces que se han tenido que encontrar frente a dilemas: o resuelvo a favor de esta persona o tengo que pensar irme del país. A ese nivel. O sea, no hay libertad para los jueces de tomar decisiones. Y esto es contrario a este principio de independencia judicial. Mira,
cuando yo formé parte de la Sala de lo Constitucional, intentamos dar mensajes claros al poder político de que debían respetar la independencia judicial. Y puedo poner muchos ejemplos. Resolvimos casos, por ejemplo, declaramos inconstitucional la ley de amnistía, permitimos que el ciudadano votara directamente por personas y no por banderas en las elecciones para diputados. Exigimos que los partidos políticos tenían la obligación de transparentar sus financistas. Abordamos el tema del derecho al agua, el derecho a la verdad, el derecho a la salud. En muchas sentencias protegimos los derechos de la salud en contra de actitudes negligentes de los poderes, del ministro de Salud, del Seguro Social, de una serie de instituciones. Porque este debe ser el papel de un tribunal constitucional: proteger y dar respuesta a los derechos constitucionales de las personas frente al Estado. Porque esto es lo grandioso de este poder del Estado, que tiene la capacidad de enjuiciar los actos de los demás poderes, del Ejecutivo y también del Legislativo. Entonces, el carácter republicano que pregona nuestra Constitución significa que los tres órganos de gobierno, como le llama nuestra Constitución, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben actuar cada una en el marco de sus competencias y de manera independiente. Y así, por ejemplo, el papel en el combate a la criminalidad, que es un tema muy sensible. En el combate a la criminalidad, el Poder Ejecutivo está en la obligación de perseguir el crimen. El Legislativo en la obligación de facilitar leyes que combatan a la criminalidad. Y el papel de los jueces decidir si este sujeto a quien el Estado acusa es o no culpable. Y esa decisión debe de tomarla el juez en su absoluta independencia, con base a las pruebas que tienen. Esto es el funcionamiento del carácter republicano que establece nuestra Constitución. Nosotros no tenemos una monarquía. Es un carácter republicano con controles, con pesos y contrapesos. Sí, es una garantía para el ciudadano contar con una forma de gobierno de esa manera. Es una garantía para el ciudadano. El Estado no puede arremeter contra un ciudadano y alinear a todos los órganos para atacar a ese ciudadano. No, tiene que haber una instancia independiente que proteja los derechos de las personas inocentes. En este momento tenemos una serie de reformas, de leyes, de decretos, el régimen de excepción, la ley Alaví, las reformas electorales para facilitar resultados previstos y esperados y queridos por quienes tienen el gobierno, ataques a las instituciones y a las organizaciones de la sociedad civil. Pero si no hay independencia judicial, entonces, ¿qué nos queda? Mira, yo creo que hay una gran frase acuñada que sin independencia judicial no hay protección de derechos humanos. Tenemos que partir de eso. Esto significa que te pueden privar del derecho de la libertad, te pueden privar del derecho a la propiedad, te pueden privar del derecho a vivir en tu domicilio, te pueden privar del derecho a vivir en el país, del derecho a la seguridad, te pueden privar de una serie de derechos y no hay instancia independiente que pueda protegerte y no hay dónde acudir. Hoy en El Salvador no hay una instancia que actúe de manera independiente porque el poder político se ha apropiado de todas las instituciones que por su naturaleza están encargadas de ejercer controles. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral. Prácticamente todo está alineado y no hay instituciones capaces de ejercer control.
Entonces, ¿qué instancias quedan? Mira, en el ámbito internacional, la instancia que queda, donde se suele acudir a plantear reclamos, es ante el sistema interamericano. Un sistema interamericano que forma parte de la OEA. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la otra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que juzga estados, no personas. Entonces, este tribunal termina condenando a estados. Por ejemplo, en materia de independencia judicial, en los ejemplos que estaba poniéndote, hemos visto que la Corte Interamericana ha condenado a los estados a pagarles a los jueces que han sido destituidos de manera contraria a la Convención Americana. Todos estos jueces finalmente han sido resarcidos económicamente en sus daños que les han cometido. Todos. No he visto un ejemplo en donde la Corte haya respaldado estas remociones arbitrarias de jueces. Y claro, cuando aparecen las condenas, el presidente que cometió las violaciones ya no es presidente, y esto el Estado tiene que pagar con fondos públicos las destituciones arbitrarias cometidas por los estados. El único tribunal que juzga personas en el ámbito internacional es la Corte Penal Internacional, que es ya otro nivel, que juzga crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ese sí juzga personas, y los juzga aunque dejen de ser funcionarios. En el caso de El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad en barbaridad, ¿no? Durante el régimen de excepción. No lo sé, tendría que estudiarse caso a caso para ver si encaja con el concepto de crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, describe ahí cuáles deben entenderse como crímenes de lesa humanidad, estos que conmueven a la sociedad. Por ejemplo, los delitos de desapariciones forzadas, los delitos de tortura, violaciones sistemáticas a los derechos humanos son crímenes de lesa humanidad. Esta Corte Penal Internacional sí juzga personas, sin importar si son jefes de Estado, si son presidentes. Hemos visto recientemente, ¿no?, lo último que ha aparecido, que la Corte Penal Internacional ha dictado orden de captura internacional contra el presidente de Rusia por estos crímenes de guerra. Esta es la instancia que juzga personas, pero en el ámbito regional de Latinoamérica, el sistema interamericano juzga estados nada más. Aquí me estaban preguntando dos cosas. Uno, ¿hay suficientes elementos como para que se active la Carta Interamericana? Mira, la Carta Democrática, que es un documento firmado por los países de la región, obliga a la OEA a intervenir en aquellos casos en donde ha existido ruptura del orden constitucional. Y yo creo que en El Salvador ha existido ruptura del orden constitucional, y creo que esto, no es una opinión que estoy comenzando a decir, ya lo he dicho en otras opiniones y está documentado incluso que la OEA debe de actuar respecto a lo que está ocurriendo en El Salvador, que es grave, ¿no? Yo no creo que no se trata de decir, a ningún país le corresponde decir en la región que es independiente, que no necesita que otros le digan, etc. Creo que nosotros formamos parte de un contexto internacional. Ahora creo que hasta los países con muchos recursos económicos dependen de otros, somos interdependientes. La globalización permite, o más bien dicho, obliga a mantenerse en un orden jurídico. Y sí, en algunas oportunidades se ha invocado ya a la OEA y a todos sus integrantes que analizan la situación de El Salvador.
La otra que me están diciendo, en varios países comienzan a pedir Bukele, dice. Perú, Colombia, Argentina y recientemente también España, nos dice Edwin Lima desde Holanda. ¿Cómo se explica que la gente tenga tanta simpatía por el populismo y el autoritarismo? Y nos hace un recordatorio de Fujimori, donde Fujimori en la lucha contra Sendero Luminoso incluso hizo show al meter a Abimael Guzmán en una jaula, que es parecido a las imágenes que vemos ahora en la SECOT, ¿verdad? De jóvenes tatuados y sin camisa, para justificar la violación de los derechos humanos bajo el régimen de excepción. A Fujimori en un evento que participó en Río de Janeiro le dijeron: te necesitamos, aquí también necesitamos un Fujimori. Y pareciera que se repite la historia con el caso del presidente salvadoreño. Dentro de este contexto, pues, de la separación de poderes, de la independencia judicial, de los derechos humanos, podemos decir que estamos entrando a un momento en el que el autoritarismo se va convirtiendo en la regla y que va sustituyendo el modelo democrático. Yo creo que no hay bases para sustituir un modelo democrático. Creo que en el fondo puede haber una confusión, ¿no? La gente ve a la democracia como un sistema que no hay otro modelo por el cual sustituir en este momento. Y en efecto, todos estos populistas, Fujimori, que por cierto hace poco estuve leyendo, hay un libro muy interesante que se llama Cómo mueren las democracias. Y me sorprendió, no sabía esa faceta, que Fujimori era un académico, era un rector de universidad, que nunca creyó llegar tan alto, y una vez en el poder fue descubriendo que el poder era encantador, ¿no? Que mientras más avanzaba y se apoderaba de instituciones, se sentía más cómodo él, y luego empezó a aliarse con un lado oscuro, ¿no? Con acercarse a los militares, con financiar actos terroristas, con comprar diputados. Recordemos el famoso Montesinos, ¿no? Que era el encargado de sobornar a los diputados de la oposición, y además lo grababa. Y esto hizo muy famoso a Fujimori. Parecía que Fujimori tenía todo el poder, y lo tuvo en efecto. Yo creo que son estos populistas que viven su época de gloria, de fantasías, de alcanzar todo lo que quieren. Pero esto no suele ser eterno. Tienen su época de gloria, y finalmente las personas que actúan así, que no respetan los derechos humanos, que no respetan la Constitución, que cometen violaciones sistemáticamente, no suelen tener un final feliz. Bueno, la experiencia nunca ha demostrado o exhibido a un dictador o a un populista que haya terminado bien. Fujimori en su ancianidad, Pinochet, todos han terminado de mala manera. Perdón. No, digo, y yo estoy consciente de que hay gente que está muy entusiasmada con el presidente de El Salvador. Y esto está relacionado, mira, en este libro, Cómo mueren las democracias, que está escrito por 2 profesores de Harvard, que me ha gustado mucho porque es tan claro. Y dice que ahora los golpes de Estado no son como antes, donde se invadía la casa presidencial, se mataba al presidente y se imponían los sustitutos. Dice, ahora las democracias mueren de otra manera, apoderándose de las instituciones, comprando los opositores, confrontando con los medios de comunicación independientes, impidiendo a los independientes a expresarse, que son las maneras ahora modernas de matar democracias. Entonces yo creo que esto también está relacionado con la educación, creo yo, Daniel, porque las personas que se dejan influenciar
por un eslogan, por una frase, un peinado, que se dejan influenciar por estas cosas insignificantes, suelen ser el respaldo masivo que encuentran los presidentes en la región. Hay muchos ejemplos de esto. O sea, Nayib Bukele, para mí, es uno más de los presidentes populistas que han aparecido en la región latinoamericana. No sé, es una corriente que no, tal vez es una tendencia que no realmente se espera que se haga una corriente política que dure un buen rato, en otras palabras, pero para la diáspora salvadoreña, ya como para ir cerrando, ¿con qué se come la independencia judicial? Para empezar, estamos a miles de kilómetros de El Salvador, y cuando vamos allá, pues nos gusta ver que el centro histórico y todo el centro de San Salvador esté limpio, sin vendedores en las calles, y que haya seguridad, y que me puedan ir incluso hasta la Campanera si yo quiero y no me pase nada. Entonces, ¿cómo podemos convencer a la diáspora que sí necesitamos jueces independientes cuando lo que percibimos cuando vamos de paseo es una realidad agradable? Yo creo que la mejor manera no es lo que yo pueda decirles. La mejor manera es irse a vivir allá, a permanecer allá unos 2 años, a compartir y ver la pobreza, que tengan que ir a un hospital público, que sus hijos vayan a las escuelas públicas, que vean las carreteras cómo están, que vean las citas médicas o las operaciones que deben de prolongarse y esperar por mucho tiempo. Yo creo que cuando eso ocurra, no sé si la diáspora primero se aguanta vivir 2 años en El Salvador, con las condiciones del Salvador, ganando como un salvadoreño, movilizándose como un salvadoreño propio. Si regresan después de 2 años de residir en El Salvador y piensan lo mismo, entonces yo sí me voy a empezar a convencer que estoy equivocado en la visión que tengo. Pero eso, opinar por una visita de 2 días, de 15 días, de visitar lugares solo espectaculares. El Salvador es espectacular. ¿Por qué crees que yo he decidido vivir ahí? Porque es espectacular. Claro. Es espectacular, las playas, la montaña, el clima, la gente. Pero también tenemos que conocer toda la realidad. A mí me sorprende que se formen una idea del gobierno por la manera en que ha sido recibidos en el aeropuerto. Hay mucho más que eso. Creo que es importante a estas personas que visiten los hospitales, las escuelas, las calles, el transporte, la movilización, la seguridad. Es un conjunto de cosas, el trabajo, el desempleo, que vean la gente cómo empujando un carretón con verduras se gana la vida. Ese es el salvadoreño mayoritario, el del trabajo informal. En eso no hemos visto avances. No hemos visto avances en estos temas esenciales. Entonces, para la diáspora, mi consejo es que quizás antes de opinar sobre El Salvador, que se atrevan a vivir 2 años allá y convivir con la gente. Y seguro, lo apuesto, que van a cambiar de opinión y van a creer que es importante el respeto de los derechos humanos. Va a ser más importante la existencia de los 3 poderes del Estado. Creo que solo hasta entonces podría yo creerles que El Salvador es ahora un país diferente. Ha habido cambios estéticos, ha habido cambios en materia de seguridad, por supuesto, pero la gente no solo vive de seguridad, vive también de salud, de educación, de empleo.
de movilización humana, de buenos caminos. A mí me duele, por ejemplo, que una persona que vive en un cantón y que cuando la mujer da a luz tenga que caminar 4 kilómetros para ir a una unidad de salud y el Estado está totalmente ausente. Yo no sé si a esta persona le caería en gracia escuchar a compatriotas diciendo que el país es maravilloso, porque lo desmentirían inmediatamente. Yo creo que podemos o debemos hacer una evaluación global de la situación del país y no conformarnos con lo estético, con las luces, con las palabras, con los eslogans. Solo en honor al tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que ya llevamos casi la hora. Solo tengo dos cositas. La primera, algún mensaje para la comunidad jurídica. Somos, ¿qué? 40,000 o más abogados, una buena parte de ellos jueces. Nos quitaron la institucionalidad, la división de poderes, las garantías mínimas de derechos humanos y los abogados, bien, gracias. Mira, yo tengo un programa de radio en la YSUK que cada vez que entrevisto a un abogado aparece un oyente reclamándole a los abogados su papel pasivo, su silencio total. Y yo creo que en realidad estamos silenciados. Cada vez que hay juramentaciones de abogados, juramos nosotros defender la Constitución, denunciar las violaciones a la Constitución y estamos faltando a esa promesa que hicimos. Ha habido una desidia por parte de los abogados para defender el Estado de Derecho. Y yo creo que todo radica en el temor, en el mismo temor que tienen los jueces a ser encarcelados si no resuelven de determinada manera. También los abogados están atemorizados. No hay una posibilidad de salir en defensa. Pero yo creo que programas como estos, que son ilustrativos, recordemos que los populistas y los dictadores viven y permanecen allí mientras hayan pueblos que les aplaudan. Pero aquí tenemos una gran tarea porque estamos frente a un pueblo que no está muy familiarizado con estos temas de independencia judicial ni el papel de los abogados. Para los abogados creo que es importante participar en actividades, participar en programas, escribir, denunciar, salir públicamente dando sus opiniones sobre el Estado de Derecho. Creo que eso es importante. Pero hoy por hoy veo que todo el mundo está atemorizado. Somos poquísimos los que nos atrevemos a hablar en la forma en que estoy hablando, de hablar de Estado de Derecho, de hablar de independencia, de hablar de protección de derechos humanos. Pero creo que es el camino correcto y es el que nos va a dar seguridad, certeza, avance, progreso. Lo que hoy estamos viviendo, como repito, no es que El Salvador sea el primero y el único país que ha vivido lo que está viviendo. Estamos hoy replicando modelos que hemos visto en otras oportunidades. Bueno, Fujimori, estamos hablando de Fujimori en los 90, o sea, hace ya 30 años, en los 90. O sea, que el populismo no es nuevo, ni se ha inventado recientemente. Esta forma de gobernar ya la hemos visto, y ya hemos visto las consecuencias que ha traído para los países. Sí, dije dos preguntas, se me falta una, pero hay una cortita. ¿A qué horas y qué día es el programa? ¿Y dónde se encuentra y cómo se llama? Bueno, yo soy profesor de la UCA y conduzco un programa que lo coordina la Escuela de Leyes, que se llama Ventana Jurídica, y se transmite todos los lunes de 7 a 8 de la noche en el 91.7, y que está en internet, está ysuca.org.
todos los lunes de 7 a 8. Allí invito a personas para que hablemos sobre temas de derechos humanos, temas jurídicos, temas de Estado de Derecho, separación de poderes, democracia, participación política, etc. O sea, no solo académico, ¿verdad? No, hablamos de todo. Hablamos de economía también, de derecho al agua, de derecho de migrantes, participación. Es muy, muy diverso. Excelente. Bueno, la otra semana tenemos como invitado un anuncio el lunes a Liduvina, ¿qué apellido es? Escobar. Escobar. Ella estuvo trabajando en transparencia. Entiendo que en la oficina de transparencia de Casa Presidencial o algo así, ¿verdad? Pero es conocedora. No, creo que estuvo en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Bueno, gracias por la corrección. Probablemente a las 9 de la noche para hablar de esta expulsión de nuestro país, de la Alianza por Gobierno Abierto. Y vamos a hablar un poco sobre qué fue lo que pasó y qué es lo que hace esta organización o esta agencia de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y cuáles serán las consecuencias, Signe, para El Salvador de esta expulsión, o sencillamente queda como un acto declarativo de qué sé yo, una sanción moral nada más para el país. Mira, de ese tema no sé exactamente, pero lo que sí sé es que, como te dije antes, la presencia de El Salvador en organismos internacionales provoca armonías, relaciones, globalización, y mientras no estemos en ese tipo de organizaciones, creo que estamos descalificados en un montón de proyectos que se puedan tomar en cuenta países tan necesitados como El Salvador. Bueno, gracias en honor al tiempo, ¿verdad? Y como lo habíamos prometido, esperamos que no sea la única plática que tengamos y que abordemos otros temas en otras oportunidades y que también podamos tener a más gente de la diáspora viendo y escuchando el programa Ventana Jurídica que se transmite los lunes a las 7 de la noche por YSUCA, ¿verdad? Sí, algunas palabras finales de mi parte, pues muy agradecido y un placer. Bueno, muchas gracias a ti. Yo creo que los salvadoreños en el exterior y los salvadoreños que vivimos allá deberíamos de trabajar armoniosamente. Siempre la armonía, la reconciliación, el trabajo conjunto termina favoreciendo a las mayorías. Creo que El Salvador y su gente ya demasiado tiempo ha estado polarizada, tensa, en contradicciones internas que no nos permiten avanzar hacia un desarrollo. Creo que siempre es bueno sentarse, el diálogo, escuchar las opiniones minoritarias. Siempre es muy importante escuchar las opiniones de las minorías. Las mayorías no deben aplastar a las minorías. El pluralismo que recoge la Constitución es justamente que todos debemos tener voz, incluso las minorías, porque las minorías también pueden tener buenas ideas que nos terminen favoreciendo a la generalidad. Entonces este es el mensaje, ¿no?, de reconciliación, de que no sigamos líderes que fomentan el odio, la confrontación, la burla, la discriminación, sino trabajar unidos, que es la mejor manera de alcanzar el progreso y el desarrollo, que es lo que han hecho muchos países. A propósito, recuerdo que en la historia reciente de España, ¿no?, después del franquismo, la sociedad como que tuvo un motivo de reflexión generalizado y fue el tiempo de mayor desarrollo de la sociedad española, de la sociedad, del pueblo. Entonces, esta es mi invitación a que dialoguemos, nos reconciliemos y que no enfrentemos a veces por tonteras que no vale la pena que los hombres y mujeres de El Salvador, dentro o fuera del país, pasemos enfrentados. Bueno, muchas gracias, estimado Sidney, y gracias a quienes se conectaron, a quienes compartieron esta transmisión. Y para responder a Luis Alonso Bernal, si puedo,
Aspiraciones políticas creo que nuestro invitado no tiene, o si me equivoco, que me corrija en este momento. No, lo mío es el ámbito judicial, la academia, y nunca me ha llamado la atención hasta hoy la participación política partidaria. Y eso me permite hablar con libertad y me permite también contarles que he sido detestado por Arena, por el FNLN, por el PDC, por el PCN, Nuevas ideas. por Nuevas Ideas, por todos los partidos políticos, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias y bendiciones para todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego.